Muy buenas tardes, chicos. Uy, espérenme que tengo retorno. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Eso de hablar y uno escucharse uno mismo lo vuelve loco a uno. Entonces, chicos, bienvenidos a la penúltima sección del curso Estructura de Datos 1. Como dice el dicho, parece que fue ayer que iniciamos y ya hoy prácticamente estamos por terminar la cátedra. El día de hoy vamos a hablar de dos tipos especiales de listas, que son las pilas y las colas. Vamos a hacer una pequeña sesión de resolución de dudas sobre listas en C++ y temas varios. Y en la medida de que se vayan desarrollando, vamos avanzando, vamos a definir cuál es el punto del proyecto que van a desarrollar los grupos. Entonces, digamos que esa va a ser más o menos la dinámica de la sección de hoy. Entonces, en la sección pasada hablamos de las listas como estructuras dinámicas de datos, hablamos de sus características, decíamos que las listas, a diferencia de los arreglos, no se inicializan en tamaño, por lo tanto podemos ir almacenando en memoria directamente los valores, podemos almacenar diferentes tipos de datos en un mismo nodo, y pues veíamos que en esencia el manejo de las listas era mucho más fácil que el de los arreglos, vectores y matrices. Hoy vamos a ver dos tipos especiales de listas simples. Bueno, pueden ser simples o doblemente enlazadas, pero tienen una característica en especial y son las pilas y las colas. ¿Qué son las pilas y las colas? Las pilas y las colas son unos tipos de datos abstractos de datos o como lo van a encontrar en la literatura, TDAS, tipo de datos, abstracto de datos. Aquí incluye listas, árboles y grafos esencialmente. Y forman parte de nuestro arsenal de herramientas de programación. ¿Qué tienen en particular? En ambos casos, llámese pilas, llámese colas, el comportamiento que tienen y su definición conceptual están íntimamente ligados. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien ambas estructuras de datos abstractos permiten guardar información al orden de llegada, es decir, igual que como venimos haciéndolo con la lista normal, la forma en la cual la información se extrae en estas TDA es distinto una respecto a la otra. Profe, ¿cómo así? Vamos a verlas en detalles. Entonces, ¿qué son las pilas?
Sencillo. Una pila es una lista lineal donde los elementos pueden ser añadidos o removidos solo por un extremo. Y aquí les pongo varios ejemplos. Una pila de platos, una pila de discos. Ya hablando en términos informáticos, una pila de llamadas, una pila de recursión, pila de resultados parciales de fórmulas aritméticas. Que tienen en común cada uno de estos ejemplos? Trabajan con la filosofía LIFO. Profe, ¿qué es eso de LIFO? Last in, first out. En las pilas, el último elemento en entrar o ser insertado es el primero en salir. Creo que todos en el auditorio hemos lavado platos, ¿cierto? O yo soy el único que he lavado platos. ¿Sí? Hice curso de eso, profe. También me ha tocado. Y ahora en pandemia más todavía. Entonces, cuando nosotros tenemos una pila de platos, si nosotros ya estamos terminando de lavar los platos y nos ponen uno encima del que ya está, por defecto tendemos a coger ese último que pusieron, es el que vamos a coger porque van a ir quedando apilados. Esa es la filosofía de la lista tipo pila. El último elemento en entrar en la pila o insertado en la pila es el que nosotros vamos a poder eliminar. ¿Se acuerdan que ayer vimos ejemplos de las tres cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a eliminar un elemento de una lista? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la pila? El modo de insertar es exactamente igual. El modo de buscar es exactamente igual. El modo de mostrar la lista es exactamente igual. El modo de modificar es exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? En el procedimiento de eliminar, solo vamos a poder eliminar si es el último elemento que entró en la pila. Sí, vamos a ver un poco más de las definiciones para ver cómo es eso del comportamiento de la pila. Entonces, estados de una pila vacía y llena, es decir, con elementos o sin elementos. Acciones, crear. ¿Me voy a dejar ver la anterior un segundito? Gracias. Crear o inicializar la pila, destruirla o vaciarla, agregar elementos, extraer elementos. Ya sabemos que para extraer un elemento debemos respetar la filosofía LIFO y tope, es decir, ver cuál es el elemento que está en el tope de la pila. Estados, pila vacía, sin elementos, o pila llena. Su propia nombre indica. Entonces, la pila vacía es que no tiene elementos, la pila llena es que llegó a su tope y se deben eliminar elementos para poder seguir agregando. Ese tope de la pila lo definimos nosotros. Por ejemplo, si estamos trabajando
el software de un call center por medio de una pila, que no sería lo ideal, siempre vamos a atender de primero la última llamada que llegó. Y ahí vamos evacuando la pila. Cuando nuestro jefe nos asigna un tope, que normalmente es así. Normalmente ¿alguno de ustedes ha trabajado en call center? Sí, profe. Bueno, entonces, llega un punto en que ustedes no pueden recibir más llamadas hasta que no evacúen las que ya tienen. Según la filosofía de pila, eso sería la pila llena. Ya llegó al tope y antes de que se le asignen más elementos, se debe liberar un poco la pila para seguir añadiendo elementos a esa estructura. Esos serían los dos estados. Pila llena, pila vacía. Con respecto a los elementos, perdón, a las acciones que podemos hacer, ¿qué es agregar elementos? En pilas se conoce como apilar, o si lo encuentran en inglés sería push. Extraer elemento es desapilar. Y si lo encuentran en inglés sería pop. Ya saben, desapilar, tienes que se me fue la idea. Cumplir con la filosofía LIFO. El último en entrar es el que podemos eliminar ningún otro elemento de la pila. Y ver tope es poder saber cuál es el elemento que está en la parte de arriba y que podemos desapilar. Pero para que se entienda mejor, vamos a ver un pequeño gráfico. ¿Cómo funciona una pila? Imaginemos un tubo. Y el tubo lo estamos viendo desde arriba. Se vería algo como esto. Entonces, en estos momentos, el tubo está vacío y esa sería la vista del tope. No hay tope porque no hay elementos, es decir, la pila está vacía. Aún no hay ningún elemento apilado. Llega un primer elemento a ser apilado. Llega el primer elemento. El tope de la pila sería algo así como ver ese tubo desde arriba. Entonces, el tope de la pila en estos momentos es el elemento A. Por lo tanto, ese es el elemento que yo puedo extraer del tubo. Si ustedes se dan cuenta, si lo imaginamos de esta forma, este elemento yo lo puedo sacar del tubo sin problema porque no hay elementos que me estorben. Ahora, llega otro elemento. Cuando apilamos B, en el tope ahora tenemos a B. Es decir, es algo así como si viéramos el tubo desde arriba. En estos momentos, para yo poder extraer a A, primero tengo que extraer a B. Por lo tanto, el único elemento que yo puedo extraer en este momento de la pila es el elemento que está en el tope. ¿Cuál es el elemento que está en el tope? B. Digamos que llega un tercer elemento. Al apilar C, tapa B y tapa a A. En el tope encontramos a C. Tanto A como B quedan inaccesibles. La pila llegó a su tope, está llena. Para poder seguir recibiendo elementos necesito desapilar los que ya tengo. Según la filosofía de la pila, yo solo puedo ir desapilando los elementos que están en el tope. Pregunta, ¿yo puedo desapilar el elemento A? No, profe, dice que son inaccesibles.
¿Cuál es el elemento que yo necesito desapilar para poder desapilar A? B. C y después B. C y B. C y B. C y B. Entonces, el proceso sería, si saco a C, ahora el tope sería B, por lo menos es el elemento que puedo desapilar. Y si saco a B, el otro elemento que puedo desapilar es A, y ya mi pila nuevamente está vacía y puedo seguir apilando. Entonces, en esencia, eso es una pila. Es una pregunta. Sí, ¿Ese método lo utilizan para encriptación? Un ejemplo, que no puedan ver algo hasta que no saquen la primera capa de B y C. también puede ser. Ahora, las colas. Las colas es algo parecido. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho cola para algo. ¿Cómo funciona la cola? Hemos hecho cola para hacer el mercado, hemos hecho cola para ingresar al cine, cola cuando vamos en el vehículo y el semáforo está en rojo, nos vamos encolando uno detrás de otro. ¿Cómo funciona la cola? Con la filosofía FIFO. Primero en llegar es el primero en salir. Diferente a la pila. En la pila, el primero en salir era el último en llegar. Espero que no, pero a ustedes les ha tocado ir a las 5 de la mañana a pararse en su GPS en la puerta a hacer fila para coger el turno. Sí, profe. Efectivamente. No, eso no pasa acá en Colombia, profe. No, es algo hipotético, es algo hipotético. Entonces, si les tocará hacerlo, el que llegó a las 4, 4:30, 5, obviamente va a tomar el primer turno, a diferencia del que llegó a las 8 de la mañana. El que llega a las 8 de la mañana ya encuentra la cola larga y le toca esperar hasta que atiendan al primerito que llegó y sigan atendiendo en el orden de que llegaron las personas a apartar su turno. ¿Qué tal que todas esas entidades funcionaran con la filosofía de la pila? Que no, el último que llegue es al primero a que atendemos. Una nueva protesta. Entonces, bastante parecido a la pila. Estados, pila vacía, pila llena. Las acciones, las mismas. Crear, destruir, agregar, extraer y ver elemento de la cabecera. Es decir, el primer elemento que podemos atender o el primer elemento que podemos desencolar. Los estados, cola vacía, cola llena. Las acciones, extraer elementos, ya sabemos cuál es la filosofía para poder extraer, agregar elementos hasta que la cola esté llena y ver cabecera, o también encontrado en la literatura como ver frente o primer elemento de la cola. ¿Cómo funciona la cola? Los elementos van llegando, llegó A está en la cabecera, llega B, queda detrás de A, el elemento que puedo ver es A, llega C. Cuando yo empiezo a desencolar, el primer elemento que saco es A, luego B y luego C. ¿Qué pasa si por algún motivo A estaba haciendo la fila del trámite y se le olvidó una cosa y tiene que volver a hacer
la cola. ¿Será que B y C dejan que se vuelva a poner adelante? No. Entonces, ¿qué le toca hacer a A? Sería. Hacer cola nuevamente. Volver a hacer la fila de cero. Volver a hacer la cola de nuevo y por lo tanto, si A vuelve a llegar, quedaría al final detrás del último elemento. O sea, ahí para que vean la diferencia. Pero, ¿qué pasa con la cola? Hay un tipo especial de cola y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. La cola de prioridad. Digamos que el banco está lleno, todo el mundo tiene su turno en la mano y llega un viejito. ¿Qué pasa con ese viejito? ¿Será que al viejito le toca hacer la cola? No, Al pasó primero. Entonces, ahí es donde funciona el sistema de cola de prioridad. Aunque ese elemento llegó de último, se le asigna una prioridad para que sea atendido, por decirlo de esa forma, de manera prioritaria a los elementos que ya están en la cola. Pasa con los ancianos, pasa con las mujeres embarazadas, de pronto si llega una niña, una mujer con niños y demás. Entonces, esos son los tres tipos de variantes de lista que en esencia respetan las mismas reglas de agregar, buscar, modificar. Lo que cambia es la forma como se eliminan o se extraen elementos y ya lo vamos a ver en los ejemplos de C++, que vamos a ver qué es exactamente igual el comportamiento de insertar y demás. Y vamos a ver cómo hacemos eso de que cuando sea el último es el único que podemos eliminar, que cuando es el primero es el único que podemos eliminar, o cómo agregarle un elemento de prioridad para poder extraer un elemento de la cola. Entonces, avisos parroquiales. El profesor sí es pesado, pero es que yo todos los días se lo tengo que recordar. Lunes 5 de junio, entrega del proyecto final, hora límite, 11:55 de la noche, que no se les olvide. El día martes es el día de cierre del curso. Hoy ya habilito la sección 20 para los que ya quieran subir o hayan ya terminado, ya puedan subir. Procesos están mal. Sí, mal. sí, Dispensa. es 8 de junio. Ya me di cuenta, ya aquí metí el ojo al calendario. 8 de junio y 6 de junio y 7 de junio. ¿Cierto? Señor. Listo. Era para ver si estaban pendientes. Entonces, vamos a ver los ejemplos y definimos y hablamos un poco acerca de el proyecto final, de cómo va a ser la dinámica, cómo se va a evaluar y demás. Entonces, vamos a ver. Perdón, eso no es. Es otra cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, la pila. Cuando nosotros definimos la lista normal, si yo se los pongo para hacer el paralelo, decíamos, defino la estructura, el campo de información, el siguiente, un puntero al primero y un puntero al último. Cuando yo defino a la pila, digo,
un campo de información, un nodo siguiente y solo un puntero a primero. ¿Por qué no necesito el último en la pila? Porque el último es el primero en salir. ¿Cómo? Sin miedo. Vamos a comparar cada uno de los procedimientos. Insertar nodo. Para insertar nodo, en la lista normal, yo evaluaba si la lista estaba vacía y si era vacía, entonces preguntaba cuál era el último y dependiendo del último, así agregaba o iba agregando elementos. Como acá no tengo último, porque yo puedo ir directamente insertando nodos a la pila sin preguntar cuál es el último. Sino que siempre primero le asigno el nuevo elemento. Vamos a ver el comportamiento del primero. Está vacío. Nuevo. Vamos a poner. Vamos a borrar esto aquí. Esta es la lista que voy a ingresar. 1, 2, 3, 4, 5. Actual para buscar y demás. Anteriores para buscar, no buscado es para buscar y encontrado también. Esta es la lista que voy a insertar. Los números del 1 al 5. Entonces, voy a insertar el primer elemento a la lista. Entonces, nuevo es igual a 1. Empieza el código. Exactamente igual, si se pueden dar cuenta, nodo, nuevo dato, ingrese el dato, nuevo igual a dato. Y aquí enseguida digo, nuevo en la posición siguiente va a ser igual a primero. Y primero va a ser igual al nuevo nodo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Nuevo es 1. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a primero. ¿Qué tiene primero? Ahí lo están viendo. ¿Qué tiene primero? Null. O sea que el primer elemento apunta null. Y ahora primero es igual a nuevo. Entonces primero tiene 1. Llega el 2. Entonces nuevo es igual a 2. Nuevo, es decir, el 2. En la posición siguiente es igual a primero. ¿Dónde se ubica 2? ¿Aquí o aquí? Para que pueda apuntar a primero. Ahí. En uno. No, ¿Dónde? está ahorita. Se ubica aquí y apunta primero.
primero ahora es igual a nuevo. Primero ahora es 2. Llega el 3. Nuevo en la posición siguiente es igual a primero. Entonces el 3 se ubica aquí. Y la punta siguiente al primero sería 2. Vamos a dejarlo hasta ahí. A ver qué pasa acá. Llega el 1. Primer elemento. Para que vean la diferencia. ¿Ya notaron la diferencia? En el cómo se organizan los elementos. ¿O todavía no se han dado cuenta? En orden descendente y la otra ascendente. Llega el primer elemento, 1. Primero es diferente, perdón, ¿es igual a null? Sí. Aquí sí evalúa en la lista normal. Ok. Si primero es igual a null, que en estos momentos es null, primero va a ser igual a nuevo. Primero en la posición siguiente es igual a null. Aquí dice primero, la posición siguiente es igual a null. Y último es igual a nuevo. Bueno, aquí me falta último. Último, porque aquí sí utilizo último en la normal. Es igual a primero. ¿Cuánto es primero? Es igual a nuevo. Igual a 1. Llega el 2. Nuevo ahora es 2. Primero es igual a null. No. Ya no es null. Ya tiene 1. Ok. Entonces, último en la posición siguiente. ¿Cuánto es último? 1. En la posición siguiente es igual a nuevo. 2. Nuevo en la posición siguiente es igual a null. Último ahora es el nuevo. 2. Llega el 3. Ya sabemos que no es igual a null. Último en la posición siguiente. Último es 2. Es igual a nuevo. Y 3 apunta a null. Es decir, en la inserción normal, si yo evalúo, yo evalúo si la lista está vacía. Si está vacía, empiezo a organizar los elementos para que me queden en orden de llegada. En la pila, yo no respeto ese orden de llegada, sino que los voy poniendo, bueno, sí respeto el orden de llegada, pero los voy organizando de manera ascendente para que siempre el último elemento en insertarse, ¿dónde queda? De primero. En la variable primero. Y para que el último elemento yo lo dejo en la variable primero, en el apuntador primero. Para poderlo retirar, si lo va uno a retirar. Exacto. Entonces, buscar es exactamente igual. Yo puedo buscar el 3, el 2 o el 1, que igual él me va a decir si lo encuentra, si no lo encuentra, no pasa nada. El modificar también, yo puedo buscar el 2, cambiarlo por un 4, puedo buscar el 3, cambiarlo por un 6. Eso no me altera la estructura de la pila.
Desplegar. También me paro en el primer elemento y lo recorro hacia la derecha, de izquierda a derecha. Ahí no cambia nada. ¿Qué pasa con eliminar? Aquí es donde la cosa tiene que respetar la condición del LIFO. Lo primero es buscar el elemento. Ya eso lo sabemos. ¿Cuándo lo puedo eliminar? Cuando es el primero. Es decir, si la persona busca el 3, nodo buscado 3. Como siempre, valida si la pila está vacía comparando primero con null. Si es diferente de null. Igual que actual sea diferente de null y encontrado o mi bandera esté en true y empieza a buscar el nodo. En este caso, a la primera siempre tiene que encontrarlo. Si no, no está. O bueno, sí está, puede estar, pero no puede ser eliminado. Porque yo puedo querer eliminar el 2. Vamos a hacer primero el ejercicio con el 3. Nodo buscado el 3. Entonces llega aquí. Actual es diferente de null. Actual queda con actual es igual a primero. Es decir, actual 3. Lo asigno aquí. ¿Actual es diferente de null? Sí, tiene 3. ¿Encontrado es diferente de true? Sí, no ha cambiado el valor. Es falso. ¿Actual en su campo de datos de información es igual al dato buscado? Sí. Entonces mando un mensaje. Nodo con el dato tal encontrado. Ya lo encontré. Ahora voy a validar si es el primero para poder eliminarlo. Actual es igual a primero. Actual es igual a primero. Sí, ok. Primero va a ser igual a primero en la posición siguiente. Es decir que primero pasa a ser 2. Con esa simple instrucción ya eliminé el número 3. Ahora, ¿qué pasa si yo busco el 2? Nodo buscado 2. Para eliminarlo, valga la aclaración. Actual, primero, nodo anterior, anterior null, tal. Primero es diferente de null. Primero es diferente de null. Sí. Actual es diferente de null y encontrado diferente de true. Sí. Actual dato es igual al nodo buscado. Actual es igual al nodo buscado. No. Se baja hasta acá. Anterior es igual a actual. O sea, actual es 3. Y actual va a ser igual a actual en la posición siguiente. O sea, actual ahora es 2. Actual en su campo de información es igual al nodo buscado. Sí, ok. Nodo con el dato encontrado. Actual es igual a primero. Actual es 2, primero es 3. No es igual. Tin, nodo imposible de eliminar. Tin, encontrado igual a true. Anterior va a ser igual a actual. Anterior ahora es 2 y actual es 1. ¿Actual es diferente de null? Sí. ¿Encontrado es diferente de true? No, es igual. Aquí ya cambió el valor. Listo. ¿Sí notaron la diferencia con el eliminar normal?
Miren todas las validaciones que hacemos en el eliminar. Si es el primero. ¿Qué utilizamos de este código? Esta instrucción. ¿Sí lo ven? ¿Qué necesitamos para eliminar de una pila? Que sea el primero. Es la instrucción que hacemos aquí. Actual es igual a primero. Actual es igual a primero. Las demás no me interesan porque solamente puedo eliminar cuando. Ahora, ¿quedó claro eso? Silencio. Silencio. ¿Quedó claro? Sí, ¿O profe. alguien quedó con dudas? ¿No? Ok. Las colas. En la cola, sí necesito el primero y el último. Porque creen que en la cola, a diferencia de la pila, sí necesito el último. El insertar, ¿será que para insertar en la cola, ahí sí tengo que validar el orden en que se inserta? Sí. Y a partir de ahí es que utilizo el apuntador al último. ¿Para qué? Cuando vaya a eliminar, elimino exactamente de la misma forma que en la pila. Si se dan cuenta. Pero ¿cómo están los elementos organizados al momento de insertar? En orden descendente. Por lo tanto, yo puedo eliminar de la misma forma. Acá yo tengo un par de mensajitos. Si es el último elemento, porque ajá, como tengo la variable, el apuntador al último elemento, puede que me hayan pedido eliminar el último elemento. Como yo tengo ese elemento guardado o apuntado, yo puedo mandar un mensaje. Nodo no puede ser eliminado porque es el último de la cola. Si no es el primero ni es el último, no puede ser eliminado porque no es el primero de la cola. Si es el primero, lo elimino. Cuando yo elimino el primer elemento, cuando yo elimino el primero, ¿quién queda siendo el primero? El 2. Cuando elimino el 2, el 3. Si llega nuevamente el 1, ¿qué pasa cuando lo inserte? ¿Será que pasa lo mismo que con la pila que queda aquí? Al insertar, yo elimino el 1 y vuelve a llegar el 1. ¿Primero es igual a null? No. Primero ahora es 2. No tiene valor nulo. Ok. Entonces, último en la posición siguiente es igual a nuevo. Entonces, el 1 está aquí porque llegó de nuevo. Último en la posición siguiente es igual al nuevo nodo. Nuevo nodo en la posición siguiente va a ser igual a null. Y último, ahora es el nuevo.
¿Qué pasa en la pila? Yo elimino el 3. Yo lavé el plato. Lo quité de la pila de plato porque ya lo había lavado. Y vino el ocioso de mi hermanito. Comió y me lo volvió a poner. ¿Qué pasa cuando él vuelve a poner el plato? El 3. Nuevo en la posición siguiente es igual a primero. El primero era el 2 porque ya había eliminado el 3. Y primero ahora es el nuevo. ¿Cuál es el elemento que puedo eliminar? 3. El que acabó de llegar. Es decir, el orden de eliminación como tal lo determina ¿qué? El orden. El orden de llegada. Eso. Digamos que el procedimiento para eliminar en los dos casos es igual. ¿Qué es lo que diferencia en realidad? La forma de insertar los elementos. En la pila los voy poniendo de primero siempre al último elemento que me dé el usuario. Y en la fila, en la cola o fila, me va a eliminar únicamente cuando sea el primero. Cuando es el último, cuando está en cualquier posición, no me va a eliminar. Ahora, ¿qué pasa con la cola de prioridad? Veíamos en el ejemplo que teníamos un campo de datos y yo añado un nuevo campo al que le llamo prioridad para almacenar la prioridad. ¿Qué pasa? Algo sencillito. Cuando yo inserto uno de los elementos, yo inserto el dato y pregunto, indique si ese nuevo nodo tiene prioridad. 1 para sí, 0 para no. Si el usuario me dice 0, no tiene prioridad. Si me dice 1, sí tiene prioridad. ¿Qué hago yo con este campo de prioridad? ¿Qué creen que hago yo con ese campo de prioridad? Antes de mostrarle el código. Póngale un poquito de lógica y me dicen qué hago yo con ese campo de prioridad. ¿Qué harían ustedes con ese campo de prioridad? Formo otra fila. Otra cola. No. Haría unas preguntas. El nuevo buscador tiene prioridad. Ah, no, lo dejo de primero. Sí, lo dejo de primero. Para eliminar, yo voy a buscar. Miren que aquí yo tengo 0, 0, o sea, no tienen prioridad. El 3 sí tiene prioridad, el 4 no tiene, el 5 sí tiene prioridad. Llegó el 3. Actual es diferente. Null, ta. Ojo a la condición. Si dato es igual al nodo buscado y en su campo de prioridad tiene 1 o el nodo buscado es el dato es igual al nodo buscado y actual es igual a primero,
Son las únicas dos formas en las que yo voy a poder eliminar. Repito. Si el dato que yo estoy buscando está en la lista y tiene prioridad, lo elimino. Es decir, lo puedo eliminar. O si el dato que estoy buscando está en la lista y es el primero, también lo puedo eliminar. ¿Nada? Ya los elementos están insertados. El primer elemento es el 1, el último elemento es el 5. Esto vamos a inicializarlo. Vamos a buscar el 2. Actual es igual a primero. El primer elemento es 1. Nodo anterior, nulo. Encontrado, falso. Nodo buscado, inicializó en 0. Ingresa el dato a buscar, 2. No tiene prioridad cuando lo insertaron. Actual es diferente, null. Encontrado es diferente a true. Pregunta. ¿El dato es igual al nodo buscado? No. Actual tiene prioridad. ¿El 1 tiene prioridad? No. Ok. No se cumplió esto. O ¿el dato es el nodo buscado? No. ¿Es el primero? No. Ok. No es el dato. Anterior es igual a actual, es decir, a 1. Actual va al siguiente, al 2. Vuelve y pregunta. ¿Actual es igual al nodo buscado? Sí. ¿Y tiene prioridad? ¿El 2 tiene prioridad? No. ¿Actual es igual al nodo buscado? Sí. ¿Y es igual al primero? No. No. ¿Será que lo elimina? Sí lo encuentra, No, va a no lo puedo decir, eliminar porque pero encuentra, no lo pero no. elimina. Cumple la condición. Ok. Porque aquí va a preguntar, ¿actual es el primero? ¿Actual es el primero? Es 2. ¿Es el primero? No. Ok. ¿Actual es el último? Tampoco es el último. ¿Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado? Sí. ¿Y actual tiene prioridad diferente de 1? Sí. La tienen 0. Nodo encontrado, pero imposible de eliminar porque no posee prioridad. Encontrado lo vuelvo verdadero para que cuando vuelva a preguntar aquí ya no me siga recorriendo la lista. Vamos a buscar el 3.
Ya sabemos que empieza aquí y pregunta. ¿El buscado es igual a actual? No. Actual pasa a 2 y anterior es 1. ¿Es igual al nodo buscado? No. Actual pasa a 3 y anterior pasa a ser el 2. ¿Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado? Sí. ¿Actual en su campo de prioridad tiene 1? Sí. Ah, bueno. Nodo con el dato 3 encontrado. Cambio la bandera. ¿Actual es el primero? No, no es el primero. O sea que aquí no hace nada. ¿Actual es el último? No, no es el último. Si no, anterior en la posición siguiente es igual a null. Anterior es 2. Y último, bueno, ese sí es el último. Si no, no es el último, no es el primero, no es el último. Sino anterior en la posición siguiente, anterior en la posición 2, en su campo siguiente, es igual a actual en la posición siguiente. Actual está aquí. ¿Qué es lo que hago? El enlace del 2 al 4. Y ahí eliminé el 3. ¿Por qué ingresó a hacer estas validaciones? Porque cumplió esta condición. Aquí es donde juegan los condicionales. Esto es una sola condición unida por un o. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple esta o se cumple esta, él me va a entrar a validar. ¿Por qué? Porque encontró el dato. Si no lo encuentra, él va a seguir haciendo la búsqueda. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones para entrar a eliminar? ¿Cuándo puedo eliminar? Cuando es el nodo buscado y es el primero, o cuando es el nodo buscado y tiene prioridad. Si no, ni siquiera entro. Porque ¿para qué? ¿Listo? Eso es lo que cambia. ¿Listo? Señor. Ahora, este es el código base que ustedes van a utilizar para su proyecto. ¿Qué tiene de particular? Que ya la estructura no se llama nodo, sino que aquí ven que utilizo dos estructuras. Una que se llama paciente y una que se llama diagnóstico. ¿Qué campos tiene paciente? Un campo para almacenar el código del diagnóstico que tenga, un campo de código para identificar al paciente, puede ser la cédula, llamarlo cédula si ustedes quieren, el nombre, el apellido y el teléfono. Cuando declarábamos aquí con nodo, como la estructura se llamaba nodo, yo ponía aquí nodo asterisco siguiente. Como acá se llama paciente, es paciente asterisco siguiente.
Mis dos variables de apuntador son variables apuntadoras. La otra estructura que voy a utilizar es la de diagnóstico. Tiene un campo de código y un campo para el nombre del diagnóstico. Como la estructura se llama diagnóstico, entonces el apuntadora siguiente es diagnóstico con el asterisco siguiente. Como ya yo utilicé o voy a utilizar primero y último en esta estructura, acá no puedo utilizar las mismas. Entonces aquí pongo primero 1 y último 1. Estos son los diferentes procedimientos que utilizo. Un menú para insertar los diagnósticos, un menú para actualizar, un procedimiento para insertar pacientes y un procedimiento para insertar diagnóstico. Un procedimiento para buscar pacientes, un procedimiento para modificar pacientes, un procedimiento para diagnosticar paciente, eliminar nodo, lo dejé igual, debe ser eliminar paciente, mostrar paciente, mostrar diagnóstico, y estos dos buscar diálogo ya se los muestro ahora. Vamos a cerrar esta pestaña. Se los voy a mostrar en funcionamiento y después les muestro el código. Entonces, más aquí. Entonces, el primer menú que yo llamo en el main es el de pacientes. En el procedimiento main tengo mi menú de pacientes que tiene registrar pacientes, buscar pacientes, modificar pacientes, diagnosticar pacientes, eliminar pacientes, mostrar paciente, me faltó una R, y un llamado al menú de diagnóstico, es decir, desde este menú llamo al otro menú. Ya vamos a ver cómo se hace. Y en los case, ¿qué hago? Llamar a los diferentes procedimientos. Registrar un nuevo paciente es insertar paciente, buscar paciente, modificar paciente, eliminar paciente, eliminar nodo, desplegar lista de pacientes es mostrar pacientes, menú diagnóstico es el llamado al menú de diagnóstico, diagnosticar pacientes, diagnosticar pacientes, programa finalizado y demás. Registrar paciente, opción 1. Insertar paciente. ¿Qué tiene de diferente al insertar? Ah, yo me lo cerré. Vamos a cogerlo de cola, que es el mismo. ¿Será que no puedo por estar ejecutando? Sí, sí puedo. Insertar nodo. Este insertar lo que está es más elaborado, con las rayitas y demás, pero en esencia es lo mismo. Acá como la estructura se llamaba nodo, aquí digo es paciente porque la estructura se llama paciente. Nodo nuevo, new nodo, paciente nuevo igual, new paciente. ¿Por qué? Porque la estructura se llama paciente. ¿Esta variable para qué es? Ya van a ver más adelante. Le pido el código. Aquí yo tengo definido que va a tener un código, un nombre, un apellido y un teléfono.
y todos los voy a manejar como cadenas de caracteres. Como son cadenas de caracteres, ¿cómo yo inserto en la cadena de caracteres? Con sin get line. Eso ya yo se los dije, se los expliqué del por qué y demás. ¿Cómo inserto? Nuevo en su campo de nombre, lo que me diga el usuario, más char. Profe, ¿qué es eso de más char? Yo acá declaro una constante. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de las matrices que yo dije? Voy a definir una constante para el tamaño de mis dimensiones. Aquí lo que yo hago es definir la variable maschar de tamaño 50 para que todos mis campos de texto puedan almacenar hasta 50 caracteres. Esto es equivalente a decir aquí nombres 50, apellidos 50, teléfono 50. Y que cuando llegue acá a insertar, yo acá diga nuevo en la posición nombre, coma 50. Entonces, para ahorrarme tener que acordarme ve cuánto fue que yo dije que iba a ser la longitud, se lo asigno a una variable y es más probable que me acuerde del nombre de la variable que de cuánto fue el tamaño que le asigné a cada una de las variables. Entonces, en ese orden de ideas, le pido el código, le pido el nombre, le pido el apellido, le pido el teléfono y digo nuevo en su campo de diagnóstico lo hago igual a A. Para eso tengo esta variable acá. Cuando el variable está en A, quiere decir que en el campo de diagnóstico yo le pongo 0. ¿Qué pasa cuando el diagnóstico está en 0? Es que no ha sido diagnosticado. Cuando yo apenas estoy insertando el paciente, todavía no sé qué es lo que tiene. Apenas lo voy a diagnosticar. Por eso le pongo 0. Profe, yo ahí no puedo poner nuevo en su campo de diagnóstico, de diac igual a 0 directamente. Es mejor hacerlo con una variable. ¿Cómo inserto? Igualito. No hay cambio en el código. Primero igual a nuevo, primero en la siguiente posición siguiente igual a null, último igual a nuevo, si es el primero. Si no, último en la posición siguiente es igual a nuevo, nuevo en la posición siguiente igual a null, último es nuevo. ¿A dónde voy con esto? El procedimiento de insertar en esencia es lo mismo. Lo único que van a tener en cuenta es la cantidad de datos extras que va a tener cada una de las estructuras. Aquí lo hicimos con únicamente datos. Acá ya estamos pidiendo más información, por lo cual podemos hacer sistemas o estructuras más complejas, más al mundo real. Entonces, vamos a insertar código. Vamos a ponerle 1. Nombre. Ana. Apellido. Vargas Lozada. Teléfono. Bueno, aquí algo. ¿Por quién creen ustedes que el teléfono yo lo definí como char y no como número? Porque no va a operar con él. Sí. Es una de las opciones.
los números siempre son solo números. Los números de teléfono, perdón. Cuando Sí. tienen código No, de porque área. tiene extensión. Hay veces que son extensiones, hay veces que le ponen un más para hacer un indicativo. Entonces, desde hoy, allá cuando lleguen a base de datos, lo más recomendable es que los campos de número de teléfono, número de celular, sean utilizados como tipo texto, porque a veces el usuario pone, como a veces sale en el WhatsApp, el número de teléfono es más 35 300 212 2908. Y viene el usuario y en el campo, aquí pone más 37 312 280 508. Y cuando dice enter, sale un error. No, el teléfono tiene que ser numérico. Y va a decir el usuario, ¿y por qué si mi teléfono empieza con más 37? Entonces, así, si lo pone en tipo texto, si pone un número normalito, se lo va a aceptar sin problema. Si pone un número con espacio, porque esa es la otra, de pronto pone 312 espacio 280 espacio 508. Si lo pone como tipo número, no le va a coger los espacios, le va a botar un error. Entonces, para evitarse todos esos problemas de que ponga signo más, de que ponga extensión, tal, pónganlo de tipo texto. Entonces, ya inserté el paciente. Vamos a insertar otro. Código 2, nombre. Buscar paciente. En la estructura yo definí un campo de tipo código. Se supone, en el código no lo hago, aclaro, no hago esa validación, pero se supone que este código no se puede repetir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número de cédula. ¿Qué tiene que hacer uno como programador? Cuando son campos de tipo código, al momento de insertar, debe hacer un procedimiento extra de búsqueda para ver si ya ese código está, que es cuando nos registramos en un lugar y ponemos nuestro número de cédula. Si lo hacemos la primera vez, listo, se registra. Pero si volvemos y ponemos el mismo número de cédula, nos salta un mensaje que dice, el número de cédula ya está registrado. En este código no está incluido porque este es un código básico para que ustedes lo tengan de referencia. No les voy a pedir que para el código del proyecto lo hagan, pero en el mundo real, cuando ustedes vayan a desarrollar soluciones, sí tienen que hacerlo. Si es un campo código, es un campo o un campo único, al momento de insertar, no pueden solamente insertar, sino que antes de insertar deben validar que ese código único o identificatorio de, por ejemplo, el paciente no se repita. Entonces, como se supone que el código no se repite, yo puse 1 y 2 para que no se repitan. Cuando yo busco, entonces, a pesar de que tienen nombre, apellido, teléfono,
En el mundo real, ¿qué pasa si yo busco por nombre? ¿Será que me va a mostrar en una base de datos o en un conjunto de datos? Si yo busco por nombre, ¿tendré certeza de encontrar lo que yo estoy buscando? Profe, porque pueden haber muchos con el mismo nombre. Pueden haber muchos con el mismo nombre, pueden haber muchos con el mismo apellido, incluso con el teléfono. Entonces, para ir a la fija, yo voy a buscar es por el código, que se supone que es el que no se repite. El buscar paciente es exactamente igual que el buscar nodo que les mostré en el ejemplo. ¿Cuál es la única diferencia? Allá decía nodo encontrado, aquí dice paciente buscado, porque así llama la variable, paciente buscado. Y allá solamente me mostraba datos. Acá me va a mostrar un cuadrito un poquito más elaborado. Me va a decir actual, ¿se acuerdan cuando hacíamos el recorrido? Es decir, actual, siguiente, anterior. Acá actual, ya no solamente me va a decir nodo buscado, encontrado y ya. No, acá necesito que me diga el código lo encontré y que me diga la información asociada. Lo que está en código, lo que está en nombre, lo que está en apellido y lo que está en teléfono. Y aquí hago la validación que les comenté. Al momento de buscar, pregunto si actual en su campo de diagnóstico es igual a 0, muestra un mensaje. El paciente no ha sido diagnosticado. Sí, no, diagnóstico, muestro lo que tiene en su campo. Si es igual a 0, muestro este mensaje. Si no, muestro lo que tenga almacenado en ese campo. Como ya está diagnosticado, va a tener ya un diagnóstico. Si tiene 0, no voy a decir diagnóstico igual a 0. Si mando a escribir, me va a decir diagnóstico igual a 0 y eso no le dice nada al usuario. Le voy a mandar a escribir cuando ya tenga información. Vamos acá. El 1. Paciente con el código 1 encontrado. Datos del paciente. Código 1, nombre Ana, apellidos Vargas Lozada, teléfono más 37, tal. El paciente no ha sido diagnosticado. Opción 3, modificar paciente. Aquí me faltó hacer un CLS, pero eso ya es refinamiento del código. ¿Qué decíamos del modificar? El modificar era un mostrar, era un buscar, pero que cuando lo encontrara iba a modificar. Acá yo no simplemente modifico. Profe, ¿por qué no simplemente modifica? Porque tengo varios datos que puedo modificar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un menú. Aquí tengo menú, ¿no? No tengo menú. Ah, no. No, ese lo hice después. Ah, no, sí, aquí está. Menú actualizar. Yo lo busco, es decir, copié y pegué el código de buscar. Cuando lo encuentra, me muestra la información actual. Si es 0, paciente no diagnosticado. Si ya tiene diagnóstico, diagnóstico. Y después que traigo la información, llamo a menú actualizar. ¿Qué dice menú actualizar?
Le pregunto al usuario, venga, ¿cuál es el campo que va a actualizar? ¿El nombre, el apellido, el teléfono? No, ninguno. Ah, bueno, salir. Dependiendo de lo que él me diga, esto es solamente para mostrarle que 1 es para nombre, 2 es para apellido, 3 para teléfono, 4 para no hacer ninguna modificación. Es visual. Y acá, ¿qué hago? Si dice 1, si X es igual a 1, ingrese los nombres y modifico. Si no dice nombre, sino 2, apellido. Ah, bueno, ingrese los apellidos. Si no dice 2, sino que dice 3. Ah, bueno, ingrese el teléfono. Yo aquí puedo decir ingrese nuevo nombre, ya el mensaje. Pero en esencia es el mismo modificar. Acá era un único dato el que iba a modificar. Entonces, cuando le encontraba, le preguntaba enseguida, ingrese el nuevo dato para este nodo. Acá tengo varios datos que pueden ser modificados. Por eso, primero le muestro un menú para que él me diga cuál de los datos, el nombre, apellido o el teléfono es el que va a modificar. Y lo modifica. Profe, ¿y por qué no muestra el código? ¿Por qué no muestra el código? Para modificar el código. Porque ese no se puede modificar. Sí se puede modificar, pero Pero si le cae encima a otro que ya existe. o sea, realmente eso no lo hace el usuario. Digamos que esto es enfocado al usuario. Y los campos de código no es el usuario el que lo modifica, sino ya un usuario administrador. De pronto puse la cédula mal. Ah, no, pailas. Te toca hablar con el administrador del sistema para que él te lo actualice porque tú no puedes modificar esa información. Digamos que por eso acá yo no pido el código, solamente le doy la opción de nombre, apellido o teléfono. Si necesita modificar el código, pailas. Eso se tiene que hacer internamente. Y eliminar. Acá. Yo creo que eliminar no lo terminé. Se los dejo de tarea. Buscar, modificar, actualizar, diagnosticar. El de eliminar yo creo que no lo terminé. Pero eliminar, ¿qué piensan ustedes que hay que hacer en eliminar? ¿Será que tiene algún cambio para eliminar? Si ya yo tengo estos dos pacientes. No, profe. Usar el de colas. Sí, eliminar no tengo en cuenta la información almacenada, que si el nombre es Ana, que si lo busco, lo elimino y ya elimino el nodo. Si es el primero, ya el segundo queda de primero. Si es el último, ya entonces es el anterior. Ya es un manejo de índices, pero como tal la información no se ve afectada. Entonces, este es el modificar. Allá les mostré que cuando encuentra, hace exactamente lo mismo del buscar. Es decir, paciente con código 1 encontrado, tal. Y enseguida me dice, especifique el campo a actualizar. Entonces yo le digo aquí, 1. Ingrese los nombres. Ana Milena. Paciente actualizado. Vamos a ver si es verdad. Vamos a decirle buscar paciente. Le digo 1.
Y ahora se llama Ana Milena Vargas Lozada. ¿Qué hace diagnosticar paciente? Diagnosticar paciente es el procedimiento intermedio que hay entre paciente y diagnóstico. ¿Qué pasa si yo en estos momentos le digo diagnosticar paciente? Vamos a ver. Bueno, sin mostrar pacientes, me muestra todos los pacientes que están creados. En este momento, Ana Milena y Jorge Alberto. ¿Qué pasa si yo le digo en este momento diagnosticar paciente? 7. Ingrese el código del paciente a buscar. 1. Si yo voy a entrar a diagnosticar, miren este mensaje que está aquí. No hay diagnósticos registrados. Indica un código de diagnóstico para el paciente. Vamos a inventar uno. Que dice, la lista se encuentra vacía. ¿Por qué? Porque no he registrado diagnósticos. Entonces voy a la opción 6. Y me muestra el menú de diagnósticos. ¿Y qué hago? Exactamente lo mismo. Registro diagnóstico, busco diagnóstico, modifico, elimino y muestro diagnóstico. En diagnóstico solamente tengo 2 campitos. Vamos a decirle 01. RIPA. 02. Vuelvo al menú principal. Ahora vuelvo y le digo diagnosticar paciente. Código del paciente 1. Y ahora sí me muestra los diagnósticos disponibles. Código 1, nombre RIPA. Código 2, COVID-19. Indique un código de diagnóstico para el paciente. 1. Diagnóstico con el código. ¿Por qué muestra esos mensajes? Porque les dejé los mensajes, o mejor dicho, no les dejé los mensajes, sino que les copié el código y lo pegué tal cual como estaba en la lista simple para que vean de que es el mismo código y que el profesor no se puso a inventar. Ya ustedes pueden quitar los mensajes para que ya no sean esos mensajes de encontrado ni nada, sino que ya sea más orientado al mundo real. Si ahora busco a Ana Milena, miren que ahora diagnóstico tiene 1. Profe, si yo quiero que no me diga 1, sino que me muestre RIPE, ese código se los dejo a ustedes de tarea. Ya tienen el 1, con base al 1 tienen que ir a los diagnósticos y traer en vez del 1 la palabra o el diagnóstico como tal. Entonces, ¿cuál es el símil entre esto y lo que ustedes tienen que hacer? Lo que yo llamo paciente en este código, para ustedes va a ser cliente. Lo que yo aquí llamo diagnóstico, para ustedes va a ser vehículo. Lo que yo aquí llamo diagnosticar paciente, para ustedes va a ser comprar vehículo. Profe, tengo una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y de pronto no alcance a hacerla. Claro. ¿Cómo hago yo en C++ para comparar 2 variables char? Tipo char. 2 variables tipo char. Tienes que tener en cuenta para qué las vas a comparar. Primero. Es que yo traté,
le fui a avanzar al código del ejercicio Ajá. y necesitaba para buscar, dije, bueno, voy a buscar por placa. Y como la placa es char, entonces, y no encontré, no sé, no supe cómo hacer. Para buscar por la placa, primero la placa tiene que ser única. Pero ¿qué problema tiene la placa? La placa puede ser DNT 28C. Puede ser DNT 28C. Puede ser DNT 28C. ¿A qué voy? Que para poder usar una placa como campo identificatorio, tú tienes que restringirlo. O es todo en mayúscula, o es todo en minúscula. No puede tener espacio, no se pueden tener caracteres especiales. Tiene que ser definido de una forma restrictiva. Es la única forma. ¿Por qué? Por lo que te digo, si esta placa está almacenada, el usuario la puede ir a buscar así, la puede ir a buscar así, la puede ir a buscar con espacio. Y es la misma placa. Sí, es que me encontré con ese y no supe cómo compararlos para saber si eran Ahora, iguales. No ahora, encuentro la forma. ahora, yo les compartí un código para convertir cadenas de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a minúsculas. ¿Ya lo vieron? No. Ah, ese código yo se lo subí a la plataforma. Entonces, con base a ese código lo podrías integrar acá y independientemente de lo que ponga el usuario, si lo pone en mayúscula y tú lo tienes almacenado en mayúscula, no pasa nada. Si él lo pone en minúscula, te toca a ti convertirlo a mayúscula y ahí sí a buscar. Pero te estás complicando. O sea, digamos que se vuelve más complejo el código. Sí, claro. Pero es la única forma. Si uno va a utilizar campos que contengan letras, hay que restringirlo. O es solo mayúscula o es solo minúscula. No puede tener espacio, no puede tener caracteres especiales y ese tipo de cosas. O sea, para este caso, para el parcial, para el proyecto, puedo utilizar un código y buscar Y por los códigos para no complicarme eso, la vida e ir a comparar. Vale. perfecto. Listo, Eso profe. es. Listo, esa era la Eso, pregunta porque no lo encontré eso fácil es. y dije aquí hay algo que No, así. no lo hemos visto. Porque de hecho, cuando vean base de datos, si lo ven conmigo, las bases de datos tienen, dependiendo del motor de base de datos, ellos tienen posibilidad de tener un campo autonumérico. Entonces, a pesar de que tú tienes tu placa almacenada como texto y el usuario pone lo que le da la gana, tú tienes ese campo de código ahí, que no se lo preguntas a él, sino que lo tienes ahí, y cada registro se va a guardar con un código diferente. Entonces, cuando vas a buscar, tú buscas el código. Ese código no interactúa con el usuario, sino que es un campo que tiene un control acá y el usuario puede poner lo que se le dé la gana. Entonces, chicos, nos quedan 8 minutos. Cuéntenme. Sudoku. Sí, Sudoku. O laberinto. Sudoku. Todos. Sudoku, profe. ¿Todos? No, digo, pregunto todos porque la vez pasada algunos escogieron laberinto. Entonces algunos me expusieron laberinto y otros me expusieron Sudoku. Ustedes todos van a Sudoku. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar aquí rápidamente
Entonces, ¿qué va a tener el primer punto? Un concesionario de coches, llegan clientes para comprar automóviles. De cada coche me interesa saber la matrícula, el modelo, la marca y el color. Es decir, en esa estructura de pronto, ustedes llamen auto, va a tener un código que ya dijimos con el compañero, vamos a tener un código para no complicarnos con la matrícula de que se está código, matrícula, modelo, marca y color. Un cliente puede comprar varios coches en el concesionario. Es el proceso de compra. Cuando un cliente compra un coche, se le hace una ficha en el concesionario con la siguiente información: DNI o cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. Entonces, cuando vayan a almacenar los coches, adicional, van a preguntar si es nuevo o es usado. Es decir, ese es otro campo que va a estar aquí de estado o de, no sé, como ustedes lo quieren llamar, para saber si el coche es nuevo o es usado. Entonces, de los coches nuevos nos interesa saber el número de unidades. Es decir, si el usuario dice, es nuevo, entonces, ¿cuántas unidades hay en el concesionario? De los coches viejos interesa saber el número de kilómetros que lleva recorrido. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Al momento de insertar, ¿no? O antes de insertar, ustedes preguntan los campos básicos normal. Preguntan el código, la matrícula, el modelo, la marca, el color. Y preguntan con un condicional: ¿el coche es nuevo o es usado? Y dependiendo de si es nuevo o es usado, en una variable van a guardar los datos de si es usado y lo insertan, y los datos de si es nuevo, los datos referentes a si es nuevo. Si es usado, los datos a lo que referente a lo que sí es usado. Y dependiendo de eso, saben qué información le van a insertar a ese coche. ¿Sí? ¿O los enredé? Sí, profe. Y ya. Insertar clientes, insertar coches y hacer el proceso de compra. Eso es lo que tiene que hacer el primer punto. Profe, Dígame. no está bien estipulado ahí, sino que pues yo ya hice ese punto, yo ya lo tengo hecho. Excelente. Pero como tal, yo no tengo, o sea, yo lo que explicó hoy y parte de lo que explicó ayer, yo no lo tengo al 100% como usted lo hizo hoy, por ejemplo, sino lo tengo con vectores. O sea, cuando me graba el coche o el cliente o lo que sea, me lo guarda tipo vector. Pero digamos, yo no pude, o bueno, no lo tengo bien hecho en cuanto, digamos, fulanito de tal compró un carro y que me guarde ese dato. O sea, yo puedo comprar varios carros con el mismo cliente, pero en la misma transacción, pero que me guarde a fulanito compró tal fecha, un ejemplo, fulanito compró 3 carros y quiero consultar esa venta, no lo tengo para después. ¿Usted nos exige eso? No. No. Hasta allá no hay tiempo. Tampoco. No. Ya yo les Bueno, dije. en descanso. Insertar. Insertar clientes, insertar coches. ¿Y cuál es la otra, profe? ¿Qué dijo? Hacer la venta. Y que cuando yo consulte el cliente, haga algo parecido a lo que hacen diagnóstico. Decir si el cliente ha comprado y cuál compró. Y ya. Bueno, esa partecita sí tendría entonces que complementarla. Sí. Listo. Entonces sería el sudoku, ya saben. Ojo, tener en cuenta que el usuario debe jugar o ingresar los datos y validar los números para jugar. El laberinto, yo se los voy a mostrar para que vean cómo es. Y el punto regalo, que es
el algoritmo que pinta el tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué me van a subir a la plataforma? Un archivito de Word normalito, donde me relacionen los integrantes del grupo, o un PDF, como ustedes quieran. Y los 3 códigos, el del concesionario, el del Sudoku y del tablero de ajedrez. Eso es lo que me van a subir a la plataforma. ¿Qué va a pasar el día martes? Mal contados. Vamos a revisar. Son como 8 grupos, ¿cierto? ¿Dónde está mi lista? Bueno. Son 8 grupos y 3 códigos a exponer. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y quiénes van a exponer? Todos tienen que saber cómo funciona cada uno de los códigos. ¿Por qué? Porque todo va a ser por sorteo. Yo tengo ahí un código fuente que va a elegir al azar quién expone el punto del concesionario, quién expone el código del Sudoku y quién expone el código del tablero de ajedrez. Y todo va a ser aleatorio. Pero ¿qué pasa? Y les voy a adelantar. Yo les dije que ese día iba a haber sorpresas positivas, ¿cierto? ¿Cuál es esa sorpresa positiva? Que algunos estudiantes no van a tener que exponer. Profe, ¿por qué? Porque yo los voy a exonerar. Profe, ¿y qué parámetros usted va a utilizar para exonerar? Eso sí me lo reservo. Sepan que van a haber unos exonerados. Al quedar exonerados, su nota va a ser automáticamente 5. ¿Cuáles son? El martes sabrán quiénes son los exonerados. Pero hoy todos tienen que exponer. Listas y claras las reglas de juego. No se confíen. De pronto están pensando, ah, no, yo sé que yo no voy a exponer. A la final yo soy el que decido eso. Así que todos deben saberse el código. Si en el grupo hay 3 integrantes, los 3 deben saber cómo funcionan los 3 códigos. Porque cualquiera puede exponer. ¿Listo? ¿Preguntas que quieran hacerme? ¿Les parece justo o no les parece justo? ¿O quieren cambiar las reglas de juego? Uy, quedaron como fríos. No, profe. Están claras las reglas de juego, profe. Quedaron así como que, uy, profe, se da garra. Sí, profe, sí es. Ah, no. Entonces, chicos, durante el fin de semana, si tienen alguna duda o algo, ¿saben mi número de teléfono? No. Ya se los voy a volver a poner en el chat. Profe, una pregunta. Claro que sí. Ese código que su merced colocó de lo del hospital, bueno, el que nos explica, ¿lo va a subir? Sí. Ya está subido Ah, bueno. Pues, desde ayer. Yo les digo, ustedes no revisan los códigos que yo subo. a veces. Ahí les dejé en el chat mi número, cualquier cosa me escriben, cualquier duda, cualquier cosita, y yo los voy orientando, ¿listo? ¿Cuándo tienen el parcial de la otra materia?
¿O ya lo tuvieron? No, profe. No, Mira pero todo el trabajo que tenemos. tienen un fin de semana largo. Puente. Pero para los que no tienen que trabajar. Ajá, profe. Y trabajan domingo y lunes también. Sí, Todos señor. los días. Ah, bueno, ahí sí. Nada que decir. Bueno, chicos, los dejo porque ya después me lo regañan. Ya saben, me preguntan cualquier cosa por el WhatsApp. Feliz fin de semana y que les rinda. Chao, profe. Gracias. Listo, juiciosos.